Bienvenidas, bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. Hoy, pues en una segunda charla dedicada a una obra, Ambedo, dirigida por la maestra Carolina Jiménez, en esta ocasión dedicada a su coreógrafo, Ángel Rosas, un gran amigo de muchísimos años y con quien, bueno, hemos compartido grandes proyectos, pero en esta ocasión me interesó mucho, por supuesto, tener este pretexto para poder abordar esta obra de la que vamos a hablar y, por supuesto, a conocer, para quienes no conozcan a Ángel, acerca de dónde viene su desarrollo profesional y, por supuesto, de su propuesta creativa. Así que, en un momento, iniciamos. Iniciando ya este programa de Perfiles en Acción dedicado a Ángel Rosas, está ya aquí con nosotros. Bienvenido, Ángel. Un gusto, Jaime. De verdad ha sido, pues, para mí un gran, puedo decir, logro que tú estuvieras aquí, lo mismo que la maestra Carolina, pero lo que nos caracteriza es la paciencia. Y pues, gracias a eso, pues, tenemos la oportunidad de tenerte aquí. Y bueno, Ángel, pues tú, además de coreógrafo, eres un excelente maestro, me consta, porque sé por dónde andas y por dónde andan queriéndote en esta técnica tuya. Yo la considero como una propuesta formativa también en términos de el bailarín, de lo que es la formación de un bailarín. Y por supuesto de pues, toda esa experiencia que tú tuviste cuando nos fuiste allá a las Holandas, a los Países Bajos, en Bélgica particularmente, y que te llevó a conocer a grandes coreógrafos con quienes también estuviste ahí midiéndote tú también. Háblanos de ese periodo de tu vida, Ángel, de donde después de haber estado en el SICO, pues te lanzaste. Bueno, antes que nada, gracias, Jaime. Una gran oportunidad de poder estar aquí contigo desde otro lugar, desde otra plataforma, y qué bello tener esta oportunidad. Antes que otra cosa, agradezco a todas las circunstancias, a mis colaboradores, a mis compañeros, a mis colegas, a la complicidad con Carolina, el poder regresar, como bien dices. En 2012 se cierra el ensamble Rosas Govers por toda una circunstancia personal y emotiva, y esta, pues, carrera andanza se torna en un parar, ¿no? Y entonces, al día de hoy, me llena de mucho gusto regresar con Ambedo. Es una como particular, antes de empezar desde todo esto. Pues es un viaje.
ya iniciando en el término, soy un afortunado en poder contar con los elementos de poder viajar por las mentes, por las influencias, por las circunstancias, por los momentos, por los países, las geografías, sus olores, sus colores, su experiencia, su manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, nada más me queda que agradecer a todo lo que me ha conllevado a tener esta memoria viva de todas estas otras realidades que conforman mi existencia y que he estado de una u otra manera permeando e integrando bajo diferentes circunstancias. Entonces, prácticamente yo me formo en el Centro de Investigación Coreográfico de Limba, que en aquel tiempo estaba dirigida por su fundadora, Lynn Durán, y estaba todo el equipo de maestras que adoro y que forman parte de mi formación, por mencionar algunas, porque no podría mencionar a todas. Estaba la maestra Genetame, estaba la maestra Indurán, obviamente, Ana González, se me está yendo el nombre y tengo la imagen, Tania Álvarez, Guadalupe Islas, en teatro, bueno, una multiplicidad de gentes. Lo menciono como primer elemento, Jaime, porque para mí fue muy importante que de ahí viene mi obsesión y mi locura por las nuevas plataformas de pensamiento. No viene de gratuito, no es gratuito. Todo el concepto del psico hablaba acerca de los nuevos modelos, de las nuevas formas de plantearse, de la creación de la escena, de la construcción del ser humano, de los valores somáticos, de los valores de intervención psíquica, de la percepción, toda una filosofía que es la que a mí me permea y me forma. Y además tenemos enfrentito al Zen y Danza, porque compartíamos espacio geográfico, llamémoslo así, entre la escuela Nelly Campobello, que era lo que nos tenía como hospedados, al psico, y enfrente estaba el Zen y Danza. Entonces terminaban las clases y mi habitual acción era ir a leer a la biblioteca del Zen y Danza, ir a platicar con los investigadores. De ahí conozco a Javier, de ahí conozco a esta niña Islas, Javier Contreras. Contreras, ¿no? Actual director del psico, pero en aquel tiempo filósofo, investigador, y nos encantaba de repente, como era una casa, de repente coincidíamos en la cocina o lo que era el comedor, y ahí estábamos los chicos de coreografía y los investigadores. Y se empezó a permear, por eso para mí la intermultitransdisciplinariedad, que es un término muy complejo y perdón, pero me da un poco de risa, es arte, punto. Es comunicar, o sea, nos encauzamos en verle cada vez mucho más especificidad a las cosas cuando las cosas son más simples. Las cosas son acción, las cosas son compromiso, las cosas son decisión, definición. Y tocar almas, que es a mí lo que siempre me ha encantado. Tocar corazones, transformar realidades. Con modelos pedagógicos, con obra, con proyectos culturales, mi trabajo en la UNAM, en la Compañía Nacional de Danza, en el mismo CEPRODAC, en la Universidad de Guadalajara. Es tocar corazones y vidas. Y eso es porque tú te permites ser el medio transportador de ese contenido, ¿no? Entonces, bueno, con esta formación de ver las realidades de otro sentido, pues tomo mi primer vuelo, ¿no? Y empezó un camino, por eso digo, un gran viajero, me considero, viajero del pensamiento, del corazón y de los territorios, y empecé a hurgar en otras realidades, empecé a ver qué se está haciendo, cuál es la realidad, por qué la gente piensa como piensa, por qué baila como baila, pero todo es un reflejo de su entorno. Uno no puede ser algo que no esté vinculado totalmente con tu realidad, con tu contexto social y con tu calidad de ser humano. O sea, siempre para mí este sentido humanista que tengo de formación es mi eje rector, es mi principal eje. Y gracias a eso podría mencionar muchos nombres, pero realmente lo que a mí me dio Bélgica, Holanda, Lisboa, Alemania y Reino Unido es preguntarme y aceptarme como soy. Preguntarme qué es un mexicano en estos contextos donde, y lo digo así de honesto, fui víctima, incluso en el maestro, de cierta no empatía hacia los latinos. En ese tiempo que yo llego a Reino Unido, América Latina era un territorio, como decir nosotros, China, muy lejano, algo sin mucha empatía. Nuestra relación con Reino Unido es amplia. Ya son más de 70, 80 años que tenemos de relación entre relaciones diplomáticas. Bueno, mucho tiempo, para no mencionar fechas, pero me tocó ser el único latino en muchos lugares, en muchos. Y eso fue una gran oportunidad porque yo me metía a las escuelas de oyente y de metiche. O
O sea, que había clase de composición, yo no sabía que era de composición, yo agarraba y me sentaba. Y me sentaba hasta atrás para poder recibir la información, tener ese acceso a conocimiento y esa clase desde literatura, desde manejo de personaje, desde cuántica, filosofía, estética, cálculo. Un curioso. Un curioso de ver cómo se oye en otro idioma, de ver cómo lo pensaban desde otro lugar. Y eso es lo que le ha dado toda la firma a mi concepto de realidad. Ver la realidad múltiple desde bajo diferentes perspectivas. Y entonces, para mí eso es lo importante de haber recorrido el mundo, de haber visto con estos ojos, con esta realidad mexicana, latina, ese universo que se abría y se sigue abriendo en posibilidades múltiples y que cada vez me enamora más el conocimiento, me enamora más las formas, me enamora más la examinación, el análisis, el cuestionamiento de por qué, para qué se hace lo que se tiene que hacer. No hay recetas, no hay títulos. El artista no se hace con un título. No, yo tengo un título y a partir de ese título ya me confirma identitariamente para yo ser lo que soy. Bueno, te da herramientas. De ahí a consolidarte es una vida. Y hay gente que hace una obra toda su vida y es con esa contundencia que tardó toda una encarnación física para poderla consolidar. Entonces, para mí eso fue Europa, y te lo digo desde un tono humano. Antes te había dicho, pasé por tantas cosas, pero al día de hoy es viaje. Sí, pero finalmente esos viajes son personas. Y además tuviste oportunidad de conocer a grandes personalidades de la danza, con quien no sé si también pudiste colaborar o por lo menos estar ahí para aprender. Háblanos un poco, porque también ahí están muchos de de las riquezas, ¿no? De las que se nutre uno. Mira, a mí me tocó esta gran ventaja precisamente en Bélgica, que cuando yo llego a Bélgica estaba considerado como una de las máximas escuderías, por llamarlo así, de arte contemporáneo. Y entonces toda la ciudad respiraba, como digo, mi amada Bruselas. En mi amada Bruselas caminabas y veías artistas, sentías artistas, convivías con artistas. Y además yo vivía en 2 lugares, bueno, 3 realmente. Bruselas, que era la capital, además la capital del mercado común europeo, y la capital cultural del mercado común europeo. Y me toca estar en Antwerpen o Amberes, que era la perla judía, ¿no? Y después en otro lugar, que es Leuven, que es el lugar de la universidad más antiguo, tiene creo que entre 500 y 600 años de formación la universidad. Pero me encanta porque creció la universidad y se comió el pueblo. Entonces tú salías textualmente, yo salía de mi casa a tirar la basura y me encontraba con la puerta que daba a la cátedra de fitopatología. Y nada más era de abrir, meterme y ya estaba en la clase de fitopatología. Entonces, unas cosas de que la ciudad creció dentro de la ciudad y la universidad albergaba. Y entonces ahí me hizo entender de que todo conocimiento es humano y es simple y orgánico. Y que puedes accesar. Ahora, si tú quieres tu título, es otra manera, es otra métrica, perfecto. Pero si tú quieres la experiencia significativa, que para mí es un valor que yo lo he heredado desde Lynn Durán, con la experiencia estética, pero ahora lo he transformado en esta experiencia significativa, ¿qué te hace y te fortalece el conocimiento significantemente que entra a partir de toda tu antena perceptiva, física, material e inmaterial? Entonces, bueno, ya hablando de quiénes estuvo, hablándote de esas coincidencialidades, pues a mí me tocó conocer a Panamarenko en un garage, que es uno de los máximos artistas plásticos de Bélgica. ¿Repites el nombre? Panamarenko, un pintor, escultor, performancero, que viene de la herencia setentera de la escuela del performing suizo, ¿no? Y me tocó así de simple. Caminando, viendo una puerta, dije, qué bonito está el cancel. Me metí y empecé a ver piezas en el patio, pero piezas que decías, es una belleza lo que estoy viendo. Hacía insectos, aves espaciales, cosas rarísimas. Y me fui metiendo, y sin querer ya estaba en su estudio, y sin querer ya estaba tomándome una cerveza con él, y sin querer se hizo un gran amigo y me regaló obra. O sea, obviamente hablo de esta coincidencialidad, en donde no necesité tener una cátedra para decir, puedo conectarme desde otro lugar con ese mismo individuo. Y lo mismo me pasa con Ana Teresa de Kessmaker, la directora fundadora de Rosas y de Parts. Rosas es su proyecto cultural, su compañía, y Parts es su escuela. Y entonces hay todo un proyecto que se genera en Bruselas que me tocó coincidencialmente en el 98, toda la unificación europea, toda, y hablaba de todo lo que son las estructuras formales y no formales de conocimiento. Y entonces se genera en toda Bruselas un proyecto de homologación para posgraduados avalado por la Charleroi, pero también soportado por Piano Fabric, que era toda la escudería flamenca, y luego soportado por la Escuela de Ana Teresa y Rosas.
Y también ahí estaba Wim van de Keybus con su proyecto, ¿no? Y Frédéric Flamand, o sea, grandes personalidades que estaban ahí. Y ahí es un bien común. Bélgica tiene una formación socialista, su estructura de composición es socialista, pero es la parte representativa más fuerte de la Comunidad Europea, en un mercantilismo capitalista. Y entonces lo que hizo toda la estructura, que eso se lo agradezco infinitamente a la vida, me permitió ser testigo de cómo se pueden funcionar los modelos políticos, sociales, económicos, en pos de un bienestar mayor. Y se genera en todas estas agrupaciones que te menciono, un proyecto de posgraduados, donde a todos se nos daba la categorización y se nos daba materias gratis. Entonces, yo, imagínate, extranjero, sin un peso, que me alcanzaba o para un waffle y un café, o para el café o para el waffle, no había de más. Y trabajaba en lo nuevo, en lo negro, como se le decía, lavando trastes para que me alcanzara para vivir, porque aunque tenía el apoyo de mi familia y me pagaban y me ayudaban, Europa es isísimo, o sea, no carísimo, isísimo. Y yo así estuve más de 2 años. Yendo y viniendo mucho a México, pero realmente toda mi formación estructural la llevé en Europa, ¿no? Y de esas a lo que te refiero es Ana Teresa, es Frédéric Flamand, es Wim van de Keybus, es Piano Fabric y Frédéric Flamand, Wim van de Keybus, Ana Teresa y se me está olvidando otro. Ahorita me recuerdo. Déjame tocar ahora, pues, dado que ahí bien vino el impulso también para Rosas Grobet. Tenemos 5 minutitos para redondear, porque me parece importante que tú tuviste tu compañía, bueno, este proyecto en el que, pues, ¿cuántos años fueron? Ay, pues es que fue un proyecto que nace en Bruselas, precisamente. Precisamente por eso, o sea, sí quisiera que lo tocáramos. 98, ¿Y cuál era tu propuesta ahí? O sea, ¿por dónde le tirabas a nivel artístico? Ok, bueno, pues hablándote un poquito de este contexto, Sí. en donde tenemos la oportunidad, y digo tenemos porque así era la comunidad artística, y latina principalmente, y generamos una filosofía resistente, llamémosle así, que era aprovechar esa estructura, el colectivo Ñ. El colectivo Ñ no era crear algo, no teníamos que materializar nada, Dices, allá. éramos refugiados, o éramos gente migrante, o éramos gente que no teníamos dinero, de verdad, ¿no? De verdad. Y entonces nos pasábamos, no había WhatsApp ni mucho menos, o sea, no, está hablando de lo análogo. De repente nos llegaban mensajitos por el teléfono o nos marcábamos de mañana hay clase gratis de Frédéric Flamand en Piano Fabric. Mañana nos dejó entrar Ana Teresa a su clase de la compañía y hay 10 lugares. ¿Quién quiere venir? Oye, que Wim dice que puede dar una clase. Oye, que Thierry de May va a una clase de composición. Y así fue la realidad que a mí me tocó vivir. Había el Ciel Stuck, que es un lugar muy específico, Piano Fabric y Parts. Pero nosotros no pertenecíamos a eso, no teníamos acceso a eso. Y no es porque lo pagaras o no lo pagaras, simplemente no estábamos en la estructura. Y entonces generamos como agrupación Ñ, de que nos compartíamos. ¿Por qué? Porque españoles, latinos, ¿no? Como todo lo carioca que le digo yo, ¿no? Y ahí nos compartimos la información. Y de ahí viene el proyecto del ensamble Rosas Grobet, que es en respuesta, no curiosamente a lenguajes como fue cuando ya lo establecí aquí en México, sino es una oportunidad de poder ser una plataforma para que ciertos recursos de la comunidad europea pudieran bajar directamente y nosotros poder distribuir. Empezó a ver esto de no se fuma en ningún lado, entonces yo tenía que fumar, carísimo además, en la sala escalera de emergencia de la casa de mi suegra donde yo vivía, porque además me casé con un belga, y yo fumaba, pero era como el tesoro prohibido, un cigarro al día, porque era una cosa carísima. Entonces de repente nos juntábamos, bajamos estos pequeños incentivos, en el buen sentido de la palabra, porque eran incentivos para que estuvieras bien. No tenía que ver con becas, las becas no existían en ese momento, y entonces los juntábamos para completar para nuestros cigarros, para el café, y eran tardes y tardes, hablar y hablar y hablar sobre los nuevos patrones, el entrenamiento, la obra, los artistas flamencos, el antes, el después, Bosco, no Bosco, durante 8 horas con una taza de café, un frío espantoso y 3 cigarros. Pero no me arrepiento de esos momentos de estar rescatando el universo ideológico del arte en una banqueta, en un parque, a menos 8, menos 14 grados. Porque así también fue el proceso de Ana Teresa. Cuando Ana Teresa hay una exposición en la Monet de sus más de 60 años de trayectoria, ves cómo empezaron y ellas ensayaban con un techo abierto con menos 12 grados. Y de repente tú decías, ¿por qué no se movían como cierta parte? Porque se estaban congelando. O sea, no era una cuestión
que dices, es que ahí es donde todo entra. Y porque era una primaria, porque es donde les decían, sí, ahí está el salón 4, vete a ensayar ahí, pero no tiene techo. Es lo que hay. Y así empezó Ana Teresa con Rosas Bailando Rosas, con Just Before y todas sus obras, que cuando a mí me recibe Ana Teresa, yo le llevo un chal de Oaxaca. Así textual, yo llegué con mi chal de decir muchas gracias por si me permites tomar clases. Y ella me dice, es que tú, ¿por qué me regalas algo? ¿Quién? Yo no te conozco, ¿quién eres? Ah, pues yo vengo a ver si me quieres dar clases. Bueno, ese fue el abrir la puerta. Y me llena de mucho orgullo que después de los años ya hay titulados mexicanos. Pero el abrir la puerta para que se vea América Latina como una opción y que no les íbamos a quitar ni su seguridad social, ni les íbamos a quitar sus empleos, ni les íbamos a quitar su estabilidad económica. Nosotros no llegamos a pedir algo que no nos correspondía. Nosotros llegamos a compartir conocimiento para llenar nuestras arcas y llegar a nuestros países y volverlo a regresar. Hay dignidad en América Latina. Y perdón, Europa no está a la punta de lanza. Tienes facilidades y son humanos como nosotros. Pero no quiere decir que Europa sepa cuál es la respuesta que esta humanidad necesita en este momento. Y tiene que ver con su comunidad, y tiene que ver con el derecho de sus mujeres, y tiene que ver con su entorno social. Y Europa no tiene la respuesta porque no la ha tenido desde hace 25 años. Porque ellos fueron los encargados de echar a perder este planeta. Y perdón que lo diga. Fueron los responsables de estar en este momento donde estamos divididos, fraccionados, porque nos siguen conquistando. Y es una posición que yo adquirí gracias a conocerlos, a entenderlos, pero siempre con la dignidad de latino, siempre con una dignidad de un ciudadano que muchas veces no tuve. Y me tuve que bajar de un metro y me tuvieron que escupir para decirme que yo no pertenecía a esa realidad. No es el cuento bonito, Jaime. No es el cuento bonito de una beca. A mí me golpearon en un lugar porque simplemente era moreno, porque simplemente no pertenecía ahí. A mí me dijeron que si no me iba de una comunidad, iba a estar muy mal. Y hablo de amenazas reales. No estoy hablando de que si te dan el presupuesto del FONCA o no. Entonces, cuando a mí me hablan de Europa, digo, bajémosle 20 rayitas, porque la realidad de un inmigrado no es la misma que la realidad de un ciudadano. Y entonces, ¿le debo infinito agradecimiento? Sí. Más de 18 años ahí. Sí. Pero también me enseñó a entender que hay otras realidades y a valorar mi realidad y mi contexto y sentirme orgulloso por ser mexicano y tener la capacidad de poder transformar mi realidad y mi contexto en mi entorno. Aquí soy y soy de aquí. Y pues por supuesto que eso, en todo este camino que tú hiciste como coreógrafo, tú mismo como bailarín, ¿no? Pues marcó lo que pasó después. Y bueno, y merece la pena que ahora que estamos en una realidad, en este momento de tu realidad como artista, pasemos precisamente y lo tomemos como referente de tu manera de afrontar esos procesos creativos para hablar justamente de Ambedo, ¿te parece? Claro que sí. Para lo cual, pues vamos a ver otro fragmento de los que hemos estado viendo a lo largo de estos 2 programas de esta obra dirigida bajo la propuesta de dirección de Carolina Jiménez y tú como coreógrafo invitado, y que bueno, podemos nosotros darnos cuenta ahí por dónde está todo esto de lo que nos estamos abordando, y vamos a verlo. Y regresamos después de ver este fragmento de Ambedo para continuar charlando con Ángel Rosas en este programa dedicado al maestro. En un momento continuamos. Regresamos nuevamente aquí con Ángel Rosas, con quien estamos charlando de todas estas realidades, y que Ángel, pues, no me lo esperaba, pues, en relación a
a que pues vivir la realidad de una manera en la que uno se nutre. Cuando uno piensa en Europa, bueno, yo mismo habiendo también tenido esas oportunidades y habiéndome encerrado, yo me pongo en relación con lo que tú viviste y lo que yo viví, y yo estaba como muy protegido, siento yo, sin tener que afrontar todas estas cosas cuando me tocó pues esas experiencias polacas, francesas, italianas, pero que desde este punto de vista creo que sí son importantes. Ahora, bueno, nos toca hablar sobre Ambedo, sobre esta obra a la que te invita la maestra Carolina Jiménez y que pues marca pues para mí la oportunidad de ver tu trabajo, Ángel. Y que creo que además puede ser una cuestión, bueno, desde mi humilde opinión como espectador, yo digo a veces profesional, desde el lado de quien conoce la escena detrás, pero que pues al final te tienes que vaciar y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy viendo? Y bueno, me sorprendió. ¿Qué es lo que está ahí, Ángel? ¿De dónde recibes tú una propuesta de la idea de alguien como la maestra Carolina, que tiene además un antecedente como diseñadora? Estos procesos se me hacen interesantísimos. Como tú dices, esto de lo multidisciplinario es arte. Bueno, ¿cómo confrontaste tú? ¿Cómo te relacionaste con este proyecto? Después de todo esto que nos cuentas, ahora, pues ya más de ¿cuántos años? Ya muchos. Muchos años, más de 20 años, Más de 20 años. podemos decir, y que te trajeron ahora a esta oportunidad. Bueno, Ambedo para mí es una oportunidad de regresar a casa, y hablo de esta casa, hablo de esta casa, el cuerpo físico, ¿no? Te lo tengo que comentar porque es una constante en mi obra, es memoria viva. No sé si es circunstancial o es una programación personal, pero obra que me significa siempre está implícita a un proceso de crisis y de enfermedad por mi parte. O sea, todas mis obras han sido, ahí están. O sea, desde Morbid Anatomy tiene el nombre, ¿no? O sea, es un cuerpo que se degrada, ¿no? El desmayo es cuando me detectan toda una bacteria incubada en mi espalda y estoy 3 meses en el hospital en el ABC. Y entonces genera ahí la obra del desmayo, que es la obra que se da para la despedida de Jacqueline López. Luego, Apnámesis tiene que ver con una cuestión que tuve de un golpe de infancia y perdía rastros de memoria. Y había como unas layers que entraban en mi mente, como un poquito de síndrome de multiplicidad múltiple, pero aquí era de olvido. Se me olvidaba la cámara, como les digo. Y entonces, siempre ha tenido que ver conmigo, con mi memoria. Y justo el proceso de Ambedo tuvo que ver con mi piel. Me da una dermatitis nerviosa crónica impresionante en donde todo mi cuerpo estaba invadido y empecé como a no sentirme. De hecho, en los ensayos, de repente yo me vendaba y se me doblaba las manos o jalaba las piernas, se me rompía la piel y sangraba, en pocas palabras. Pero siempre ha habido de eso es lo que te hablaba, de esa necesidad de decir, pues dirás lo que dirás, pero yo vine a aprender de ti, porque el conocimiento es universal y nos toca a todos. Era decir, yo no puedo parar. No puedo parar, y no por una cuestión de, sí, el héroe, y así, ay, pobrecito, dale un bolillo. No. Tiene que ver con una cuestión de materializar lo intangible. Tiene que ver con entender, yo soy regisor de carrera, y para mí el gran compromiso es precisamente eso. El creador tiene todo este universo intangible, y nosotros como ensayadores repositores lo que hacemos es que lo materializamos, lo condensamos, le damos textura, tesitura y lo volvemos a ofrecer al creador para que él desde su perspectiva lo vuelva a nutrir y empieza el acabado de pieza. Y entonces se genera una pieza que eso para mí es una colaboración y co-creación. Yo hago mi responsabilidad, mi trabajo, tú haces tu trabajo. Porque la co-creación no quiere decir a ver qué se me ocurre, ¿eh? O sea, a veces tenemos este mal sentido de los conceptos. Es que móntame, o a ver qué me monta, o yo le monto, o yo no quiero montar. A ver, chicos, colaboración no significa ver quién hace o no hace. Colaboración quiere decir ir en la misma unidad, en el mismo barco, y generar cada quien desde su responsabilidad creativa, propositiva, ética, educativa y conceptual, la manera a una respuesta que te está proponiendo otro creador. Otro creador. No hablo de coreógrafo, diseñador, iluminador. Es otro creador y es ese gran respeto a las jerarquías y a la identidad. Por eso existe un director general.
Y él es el que toma la responsabilidad porque él la firma, la autoría, y le da sentido a la personalidad que está viviendo y poniéndola. Y porque ahora me invento un 8, soy co-creador. Por favor, eso es lo mínimo que tienes que hacer. Si eres bailarín y creas danza y creas lenguaje y creas universos, es lo mínimo que tienes que hacer para llamarte un bailarín. Entonces, cuando me dicen inter, trans, multidisciplinar, pues es arte. La improvisación lleva agua, lleva sentido, no lleva agua, lleva luz, no lleva luz. Lleva música en vivo, no lleva música en vivo. Lleva diapositiva. Bueno, qué bueno que vivimos en un momento de la inmediatez, en donde yo ya puedo desde mi teléfono proyectarme hacer una proyección y tener interdisciplina. Y jalar imagen desde mi cámara, de mi dispositivo, y recrear y hacer lo que a ti y a mí nos tocaban horas de edición. Ahora los chavos lo pueden hacer. Perdón, es lo mínimo que tendrían que hacer. Entonces la co-creación no tiene que ver con lo que puedas desarrollar, tiene que ver con mi capacidad de reciprocidad y propuesta. Entonces así llegó Ambedo. Y para mí fue desde el 2012 que no creaba nada, después de todas estas que te digo y este sentido de afectación de mi salud, empiezo a decir, ¿qué es para mí Ambedo? Porque además mi última pieza que genero para la UNAM, en una producción específica que evaluó el maestro Cuauhtémoc Nájera, fue Morbid Anatomy, que hablaba precisamente del valor femenino y los arquetipos femeninos. Y entonces ahí me meto con, tú la viste, me meto con un grupo de grandes colegas y colaboradoras, ¿no? Como Jacqueline López, como Montserrat Pairó, como Yuri de Ortega, como... Se me está olvidando el nombre de... Se me fue. Marlene... No, esa es de Morbid, de esta parte en la cual voy hacia el universo de la mujer. Pero no desde un mundo del universo de la mujer, de tu mujer, yo de género. No, sino fue como, ¿qué rescato de ese universo? Porque todos los seres humanos nos enfermamos. Todos los seres humanos somos anacrónicos. Todos los seres humanos podemos tener sangre descompuesta. Podemos tener afectación de síndromes, afectación de salud, afectación de parámetros y de valores. Y eso lo heredo y lo traslado. Por eso ese vínculo de 8 años fue maravilloso con Carolina. Yo no había hecho ninguna obra después de Morbid Anatomy. Me topo con Ambedo y curiosamente es este reflejo de la mujer al día de hoy. Y te soy bien honesto, Jaime. Fue decir, ¿cómo no vas a crear como creabas hace 12 años? ¿Cómo vas a hacer? Porque hace 12 años tú tenías bailarines de la Compañía Nacional de Danza, que eran la gente que estaba en el taller de la Compañía Nacional de Danza, y tuve el gran apoyo durante muchas administraciones de poder tener bailarines de esta talla. Y tenía mis ensayos en la tarde y me la pasaba bomba, la verdad. Y de repente fue decir, no tengo ese material humano perceptivo y de especialización técnica de un bailarín clásico. Tengo a grandes intérpretes, colaboradores, ¿no? Que son esta formación que tiene de selección del CEPRODAC, ¿no? Porque además yo era el enlace artístico de CEPRODAC y entonces los conocía perfectamente. Yo conocía a las chicas perfectamente, porque las vi durante un año beber, comer, abrir, llorar, lamentarse, grillar, enojarse. Las conozco muy bien, porque además yo tenía la responsabilidad de estar en cada proyecto nacional o internacional leyéndolas. Y entonces llego a Ambedo y yo ya sabía de qué era mi composición de materia creativa. Y sabía que podía pedir otros universos. Y me dije, no hagas lo mismo. Esa fue la historia, en donde dices, toda mi historia personal, ¿cómo hago para hacerla? Y encontré un excelente puente. Trabajamos muy bello de la mano, Carolina y yo, en el sentido de grandes jornadas y horas de trabajo de mesa. Mesa. Y no creas que era una cuestión de análisis del personaje psicológico, no. Nos fuimos a la esencia del qué y la materia de lo qué. Carolina desde su mundo, yo desde mi mundo, hicimos una línea conductual para tener organicidad y orden y poder avanzar juntos. Y siempre con ese respeto a la jerarquía. Lo que ella, porque la obra es de su autoría, que es algo que no entienden las nuevas generaciones. Yo no la firmo, aunque yo haya puesto todo, no la estoy firmando. Por lo tanto, no es mi responsabilidad en ese nivel de autoría. Es mi responsabilidad en el hecho de poder otorgar mi respuesta y mi apoyo hacia su proyecto.
un lenguaje, un sentido, un contenido, pero la autoría es la de la maestra. Y eso es bien bonito trabajar. Y eso, si lo entendemos de esas sanas jerarquías, lo que hace es que el trabajo se potencializa. Porque ahorita tú llevas esta jerarquía y yo te sigo y te escucho y voy contigo. Y mañana la lleva otro y lo sigo y lo escucho. Entonces la colaboración es real. Porque entonces vamos creciendo. Y entonces se hicieron estas grandes bitácoras en donde ella me daba cierta línea y yo lo que hacía que era hasta cómico. Tenía ensayo, la preparaba con todos mis inputs, como si estuviéramos editando en capas, para que me entiendas, tú me vas a entender muy bien. Entonces yo hacía capas de realidades y realidades y realidades, que ahorita te menciono ese modelo, que ese se me ocurrió precisamente en un viaje que tuve, que me dormí, no había dormido en 3 días, y entonces la realidad la veía transcursada precisamente en Bruselas. Cuando voy de Bruselas a Suiza a tomar un curso, no había dormido nada en 3 días. Entonces me hablaban y yo ya ni de nada. Entonces veía que todo se me empalmaba y al final podía como agarrar ideas y pensamientos y los podía medio ordenar. Y de ahí viene este modelo. Y entonces lo que hago es que hay una constante en mi obra. La constante de mi obra es la investigación y la anatomía aplicada. Y tiene que ver con el manejo de los insectos, con el análisis y estudio anatómico de cómo se mueven los insectos, los patrones de movimiento, los patrones de impulso, las redes neuronales, tiene que ver con los fluidos en nuestro cuerpo, con el entendimiento somático, con la percepción energética y ahora la transegridad, ¿no? Para mí, esas capas, si no están, no soy yo. Y eso es, eso es como decir, mi chamba personal, que no se la tengo que decir a mi colega. Es decir, yo tengo que cumplirme esta serie de pautas porque son mis retos personales, insisto. Yo cómo te voy a dar respuestas si no me estoy poniendo un reto. Porque hubiese sido bien padre. Ah, mira, aquí está, sí le muevo la salsa. Ahí está. Y dices, no, llega la crisis, a una sana crisis en la cual puedas encontrar un nuevo lenguaje. Y fue a partir de capas de esto, de todo lo que te estoy hablando. Palancas, agarres, manejos, insectos, mujer. Por ejemplo, el tema tacón. Oye, y ahí me llama la atención el concepto de maquetas coreográficas. La maestra como escenógrafa seguramente ha hecho muchas maquetas escenográficas. ¿Cómo es una maqueta coreográfica? Ok, yo tengo palabras claves. Okay. Vamos a hablar sistemáticamente. Yo tengo palabras claves y esas palabras claves reaccionan a verbos, circunstancias y maneras de cómo abordar el movimiento. Y a partir de esas palabras claves se generan acciones. O sea, antes de llegar con un 8 con los bailarines, ¿eh? O sea, eso no tiene nada que ver con los chavos. Utiliza, por ejemplo, ejemplos de la obra. Ok. Para que seamos muy referentes. La segunda escena. ¿Sí? La segunda escena viene de la imitación de unos juguetes mecánicos que tengo de los años 80, en donde puse a cada bailarina a que agarraba su juguetito mecánico, le daba cuerda textual, y yo les decía, quiero los impulsos motores de ese objeto. Es que se arrastra, arrástrese. Es que brinca, brínquele. Y es anatómicamente cómo ellas fueron construyendo. Paulina del Carmen agarra uno que tengo como oruga, que hace esta sensación de avance. Y se echa toda una escena de un punto a otro punto. Luego tengo otra cosa que vibra, pero que tiene muñequito y es como, o sea, muchas, Yancy Méndez, y luego Jacqueline López. Cada una tomó la identidad de ese objeto mecánico, replica su resonancia física en sus articulaciones y a partir de ahí yo las conduzco hacia donde quiero los impulsos de movimiento. Y de esos impulsos de movimiento yo genero aparte frases de movimiento para que se integren y se va haciendo una suma de complejidades de trabajo analítico y de examinación. No creas que es un estado emocional, ¿eh? Las chavas saben perfectamente cómo entrar y salir porque tienen una partitura clara de motores, de impulsos, de palancas, de distancia, de principios de movimiento. Después eso, ya que está hecho en una frase madre, que así le llamo, una estructura de composición, que para mí es de donde se toma todo, ya de ahí hago con y de reversa y 3/4, muy escuela holandesa, así se trabaja en la escuela de holandesa, principio, variación y tema, minimalismo puro. Y entonces va generando la construcción y después ya es mi chamba ponerlo en el lienzo creativo artístico del foro, en este caso del salón de ensayos, y empezar a construir la escena. Yo grababa esa escena y le decía, Carolina, ¿cómo estás? No sé qué, aquí tengo los avances de esto, voy a esta parte, ¿te gusta o no te gusta? Y entonces la pieza se fue entretejiendo como en el tiempo de cómo íbamos teniendo la comunicación Carolina y yo, porque ella estaba en la Bienal de Praga. Y entonces fue muy bello porque enviaba yo los materiales por vía YouTube, ella los revisaba, me daba sus notas, regresaban, pero en eso que daban, regresaban, ya estaba aquí de noche o madrugada, yo estudiaba en la mañana y al ensayo de la tarde yo ya llevaba ese avance, más la nueva propuesta, más la nueva edificación. Y fue muy delicioso porque además tenemos
unas excelentes bailarinas de compromiso personal y espiritual y humano. Entonces se prestaban para eso y avanzamos muchísimo en la obra, pero porque los creativos estaban en una constante comunicación y correlación. Yo de repente decía, me da mucha pena y sé que estás ahí clavándote y haciendo la Bienal de Praga, pero necesito que me autorices esto. Y fue una manera dúctil, hermosa. Yo le entregaba productos a la maestra, ella me ponía cauciones, me ponía notas, pero yo no le decía de dónde venía, porque es una resignificación de lo que ella es. La oí fácil 40 horas y oírla, y oírla, y oírla, y sentirla, y percibirla, para que me dijera cuál es el universo de Carolina Jiménez. Y a partir de esa lectura, yo lo que hice fue, con mi trabajo fundamental, bajo ciertas metodologías de montaje y bajo ciertos conceptos escénicos interdisciplinarios, generé una propuesta y se fue haciendo un ping-pong creativo. Y cuando llegamos a la idea de las niñas globo, que son los globitos rosas, a mí me encantó. Y yo decía, Dios mío, esto es de lo más complicado que he hecho en mi vida. Porque es una cosa simple, donde no veían nada, nada era así de, como que por ahí ven una sombra, o sea, eso fue impresionante. Y las chavas le entraron, y era así como una reminiscencia de comedia musical, pero contemporánea, pero además el valor simbólico de las piernas, y totalmente distinta a la primera escena. Palabras claves de la primera escena eran motores, aislamiento, impulsos eléctricos y todo lo que te hablé, y de esta escena era sistematización, sincronicidad y tiempo. Entonces, insisto, sí tengo una formación que me permite hacer ese universo, pero viene de ahí, de ese análisis y de ese escrutinio de cómo se mezclan las realidades y atendiendo siempre a un creador-director. Yo creo en las jerarquías y no tengo ningún problema de autoridad. Y ahí me llama la atención entonces, como penúltimo tema, la relación con el diseño. Es decir, esta idea, bueno, de hecho cada una tiene como elementos muy contundentes, ¿no? El gusano, es decir, esta tela que te envuelve, que no se ve la persona ni qué es, las vestimentas femeninas, los grandes tacones, que demandan también un trabajo corporal muy específico, y esta otra, la de los globos, y además donde vemos los pies, ¿no? Donde vemos piernas, como si fueran los personajes entre esta doble manera de ver esta presencia. Ahí ¿cómo concluimos ya en relación con la parte, vamos a decir, de ese discurso en el que ya todos los elementos finos, como es el propio vestuario, ¿no? y se conjuntan? Ahí, ¿cómo amarraron? Pues mira, vuelvo a lo mismo a la carrera. El ser un ensayador, porque es muy distinto, un ensayador, repositor, asistente coreográfico, te implica que la firma es la firma, como digo. La firma de autor es la firma de autor y tú no te puedes meter con esa firma de autor. La respuesta, el mundo, el objetivo, cómo lo logró, qué vectas puso, qué empeñó, qué logró para poder decir esto es un Carolina Jiménez, es de ella. Entonces, con esa sana distancia de decir es tu pieza maestra, es meterte en esos universos. Y así como hay ese universo y esa complicidad y esa compromiso. Es que de verdad es compromiso. No puedes tú ser la estrella de algo que no te pertenece. Y hablo de las co y la re. Como digo, a todos le ponen re y a todos le ponen co. Háganse responsables de su realidad, chavos. Entonces, si ella tiene un concepto totalmente escenográfico al vestuario, donde su realidad es transportada a esa parte en donde la magia sucede de otro lugar, es una soberbia pretender hacer un bailable con eso. Es decir, a ver, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su razón de existir de este individuo, de este ente, de esta materia? No puedo llegar con una soberbia y decir, pues yo quiero 7 8 si caminan de aquí para allá. A ver, no estás entendiendo nada de lo esencial. Lo esencial es que eso se materialice, porque esa psique que vuela de unas niñas globo, donde lo máximo es como la acentuación del arquetipo femenino sexual, o sensual, más bien sensual en las piernas, y que vas después a un plasma que no es insecto, que no es materia, que no es elemento, que es lo del inicio, y luego llegas al empoderamiento del género y de la mujer que se mueve. Había changos, porque le puse changos.
como manada de mujeres changos. O sea, yo decía, es que aquí quiero que sean gorilas, porque las que se defienden ante los acosadores o ante los enemigos son la manada de gorilas hembra, cuando está cuidando a los chiquitos. Todas esas lecturas no las ve el espectador, pero están ahí, tejidas. Entonces yo decía, a ver, si yo estoy leyendo la identidad de lo que quiere Carolina, se me hace el colmo no poder entender. Entonces, tú lo que haces es que tu trabajo potencializa, exalta y lleva al del otro. Y el otro te va a hacer la responsabilidad de decirte si estás cumpliendo o no. Eso es co-creación para mí. Eso es colaboración y eso realmente es cruce de disciplinas en donde tú das la mejor parte versión de todo tu bagaje de experiencia y de conocimiento en pos del objetivo del otro, no del tuyo. Entonces, ahí está la llave. Y es para las nuevas generaciones. No somos importantes, chicos. Lo importante es la obra, lo que toca y lo que transforma. No cuántas medallas, ni cuántos premios, ni cuántos estímulos tengas. Toca 3 vidas y eres el mejor artista que yo he conocido. Sería maravilloso que tocáramos a 50,000 vidas, a un país, a un pueblo, a una época y transformáramos la realidad que se han encargado de hacernos sentir que no nos la merecemos. Y todos tenemos la responsabilidad de transformar esta realidad. Y nos cuesta a todos, al de 20, al de 15, al de 10, al de 40, al de 50, al de 70. Todos estamos padeciendo por la misma. Pero la responsabilidad en cómo la tomemos y la responsabilidad en cómo la afectemos y logremos hacer que el arte sea nuestro vínculo transformador, esa sí es tuya, mía y de todos ustedes. Entonces yo les invito a que hagan una transformación del arte en movimiento, que es un derecho y que toca corazones y vidas. Ahí se las dejo y que gane el mejor. Ya había dicho penúltimo porque el último justamente era con qué cerramos y creo que ahí está una manera de cerrar esta conversación en la que pues hay mucho de qué reflexionar y sobre todo esa postura que uno tiene que tener. Y me parece que con este camino que tú has hecho y luego este reencuentro contigo mismo, gracias Carolina, yo digo gracias Carolina porque gracias. Nos has permitido encontrarnos nuevamente con Ángel. Este hombre yo lo conocí de jovencito. Éramos jovencillos los dos. Éramos jovencillos en un curso que ahí estaba yo también dando en Marsella 60, pero que pues me parecía este reencuentro y sobre todo en aquel periodo de Danza UNAM en el que también tuvimos oportunidad de tocar otro aspecto, que pues el de la gestión y la promoción cultural no es cualquier cosa, ¿no? Sería otra entrevista. Pero por lo pronto hemos cumplido, mi querido Ángel. Te agradezco. Y agradezco más agradecido yo. Muchísimas gracias. De verdad, porque pues estos encuentros para Danzanet y por supuesto con todo este apoyo que en esta segunda temporada hemos tenido del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que nos permite pues ir acercándonos desde muchas perspectivas y desde muchos enfoques a las artes escénicas, en este momento a la danza, y que bueno, gracias a ustedes podemos nosotros también entrar cuando estamos en el espectáculo, ahí, pero también en esta otra parte donde podemos ver estas otras maneras que tiene la danza para pensar, en este pensamiento creativo que nos acompaña en propuestas como Ambedo y en este caso con una colaboración tan rica entre Ángel Rosas y Carolina Jiménez. Muchísimas gracias, Ángel. Un gusto como siempre. Como siempre para mí. Y muchísimas gracias a ustedes y en este momento pues concluimos ya con este programa en el que nos encontraremos ya en la próxima emisión de Perfiles en Acción. Hasta la próxima.